Buenos días, mis hermanos, me los bendiga. Vamos a continuar con Judas. Vamos a meditar en el versículo 7 y 8. Continuando con el juicio de los ángeles. Dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí estamos viendo la aclaración, el desvelar, ¿verdad?, las intenciones de los falsos profetas. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores son gentes asalariadas que entran a las iglesias solamente para enriquecerse y no les importa lo que le den a sus seguidores, y les dan pura lisonja, puro humanismo, ¿verdad?, puro entretenimiento, pero no le dan la palabra que puede llevarlos al arrepentimiento para que puedan ser perdonados y regenerados, ¿verdad? Dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecado, pues no hay redención, por supuesto. Este es el punto. Y entonces estamos viendo aquí que está comparando a estos hombrecitos con los ángeles que fueron castigados. Dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí estamos viendo el contexto anterior. Dice acá: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, se está refiriendo a los ángeles que pecaron, a los ángeles que pecaron. ¿Qué pecado cometieron los ángeles? Fornicaron. Habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que este acontecimiento, pues la única referencia de este tipo de situaciones es en Génesis 6, ¿verdad? Pero este pasaje es polémico, porque mucha gente dice que los hijos de Dios ahí se refiere a los hijos de Set, pero no puede ser, porque es la única descendencia que se generó, ¿verdad? No es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente se le llama hijo de Dios a todo aquel que es nacido de lo alto, que ha sido regenerado, que ha sido nacido de Dios, ha sido engendrado por Dios solamente. Los hijos de Set no podrían ser, porque dentro de los hijos de Set se fueron multiplicando y se fueron mezclando con los hijos de Caín, con la descendencia de Caín, pero parece que la descendencia de Caín no pudo proliferarse, ¿verdad? Entonces todos eran hijos de Set. Así que las hijas de los hombres y los hijos de Dios, entonces esto no tiene sentido, la verdad. Y aquí Judas está interpretando que realmente esos ángeles no guardaron su dignidad, no se mantuvieron en su posición, sino que bajaron y tomaron mujeres para sí. Y esto es lo que la Biblia llama aquí en este pasaje de fornicación. No voy a dar más detalle porque no es el tema. Aquí el tema son los falsos profetas, ¿verdad? Pero es importante que se entienda que Judas está interpretando esto como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicio, en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿verdad?
Entonces aquí es donde está el punto. Los demonios hasta la fecha siguen fornicando con la gente. ¿Cómo fornica un demonio con la gente? Bueno, poseen cuerpos. Si tú te vas a un bacanal, tú vas a darte cuenta cuántos hijos están naciendo de matrimonios de este tipo, de uniones de este tipo. Los espíritus inmundos poseen a las mujeres o poseen a los hombres o poseen a ambos, y entonces se enfrascan en alguna relación sexual. De esa manera es como los demonios pueden fornicar, induciendo a las personas a cometer fornicación y adulterio. Es la forma más transparente, más clara, más honesta que podemos nosotros hablar. Y de ahí obviamente pueden venir descendientes. ¿Cómo es que nace el hijo de Satanás, el hijo del diablo? ¿Cómo surge el anticristo? El anticristo va a surgir de una unión de este tipo, donde un demonio o el mismo diablo se va a meter en el cuerpo de un hombre y va a tener relación íntima con una mujer, y el que va a nacer ahí, ese cuerpo que van a nacer, ese ser que va a nacer humano, va a ser poseído por un espíritu inmundo, ¿verdad?, que va a llevar a cabo la función del anticristo o el hijo del diablo. Entonces definitivamente esto es algo muy fuerte, muy serio que le viene al mundo. Vamos a ver aquí en Génesis 13:5, 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estas personas no solamente fornicaban, sino que hacían todo tipo de vicio, que hacían todo tipo de inmoralidad. Tenemos acá en Génesis 19, del 24 al 26, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó a las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot, obviamente que era una mujer que le gustaban las cosas materiales, porque ella cuando salió de Sodoma, su corazón se quedó allá. Lo mismo que le pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando Dios los libera y los saca, el corazón de este pueblo se quedó atorado en las cosas que habían allá, en la comida, en las cosas materiales, en la comodidad, en el confort. Lo único que ellos no querían es el látigo en el momento del trabajo, pero en su tiempo de descanso a ellos les gustaba mucho disfrutar de la idolatría, de los bacanales, de la fornicación y del adulterio, de la droga y del alcohol. Ellos anhelaban eso y fueron también postrados en el desierto, igual que ellos. Tenemos acá Isaías 1:9, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. O sea, Dios ha intervenido de manera sobrenatural y extraordinaria en algunos lugares y en algunas ciudades para evitar. Siempre Dios ha tenido rescatar un pequeño remanente en todas las generaciones, ¿verdad? Y en esta última, en la iglesia también está pasando lo mismo. La iglesia se ha vuelto gente indiferente a la palabra, gente que no ama la palabra y se ha conformado con show, con entretenimiento en las iglesias, ¿verdad? Y con un montón de cosas que hacen allá que no es bíblico. Eso no se veía en la iglesia primitiva. Las doctrinas modernas son las que están trayendo una cantidad de apostasía. Vemos acá Isaías 13:19, dice lo siguiente: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y así una cantidad de ciudades que se corrompieron de gran manera, y ciertamente la corrupción ha sido la raíz y la base de la cantidad de caídas de imperios grandes. Es la corrupción lo que ha hecho eso. Por eso es que el gobierno humano va a caer por la misma corrupción. Pasamos al segundo versículo. No obstante, de la misma manera también estos
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Así le llama el Señor a los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores. Dice que son soñadores. ¿Por qué soñadores? Porque esta gente se andan enseñando que Dios habla hoy y que Dios se comunica con las personas hoy y que no necesitan la Biblia y que ellos a través de los sueños y de las visiones pueden tener comunión con Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice que la última persona a través de la cual Dios habló es Jesucristo. Jesucristo estableció los cánones, la palabra de Dios. Y le dice, la palabra de Dios dice, maldito el que le quite y maldito el que le ponga. Por lo pronto, nadie que hable de parte de Dios puede estar sin escribir. Cada vez que Dios hablaba, se escribía el libro. Cada vez que Dios hablaba, se escribía. Y así se fueron formando los cánones, ¿verdad?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios solamente habla a través de la palabra en estos últimos tiempos. Nos habla a través de su Hijo y a través de la palabra, ¿verdad? A través de ella nos llega la verdad, porque ella es la que da testimonio de Él. Así que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Porque, por ejemplo, ellos hablan de machacarle la cabeza al diablo, ellos hablan de que tienen al diablo sometido a sus pies, y eso no es cierto. El único que tiene al diablo sometido a sus pies es Jesucristo. Y nosotros solamente podemos combatirlo con las fuerzas de Él. Yo no tengo ningún poder para hacerlo. Y para poder combatir y hacer guerra espiritual, yo necesito, ¿verdad?, tener el poder de Cristo desarrollado. Yo tengo que ser una gente madura, forjada en la palabra, que la palabra me dé el poder que tiene, y a través de ese poder me concede la autoridad de Cristo para poder hacer una expulsión de alguna persona poseída, o de poder luchar contra el diablo, resistirlo para que se vaya, ¿verdad? Pero yo no soy más fuerte que el diablo en mis fuerzas. Yo no puedo con mis fuerzas hacer lo que muchos soñadores dicen. Así que este es el punto. Vamos a ver aquí en el Salmo 2 del 1 al 6, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ese es Jesucristo. Queremos dice aquí: Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? O sea, es este tipo de gente que se sienten autosuficientes, porque ese es el pecado. El pecado es que el ser humano se siente como Dios, en lo más profundo de su ser se siente como Dios. Así que vienen a la iglesia, se hacen líderes, pero al final de cuentas ellos son las cabezas, ellos son los que piensan, ellos son los que interpretan, ellos son los que hacen, y no respetan la interpretación autosustentable de la Biblia. Entonces ellos sacan textos fuera de contexto y lo acomodan a su beneficio, ¿verdad? Pues este es el punto más grande que estamos viendo. Así que, mis hermanos, tengan cuidado dónde van, con quién se juntan, y procuren, mis hermanos,
orarle a Dios y pedirle que les lleve a un lugar de sana doctrina donde sea bíblico, reuniones bíblicas, consensos bíblicos. Dios los bendiga, mis hermanitos.